invitación que les hice para participar en esta mesa redonda que, como ha dicho Tomás Vandevalle, pueda ser el inicio de una larga y fructífera amistad entre la literatura y la real sociedad económica de nuestro país. Yo voy a empezar, en primer lugar, contándoles así quiénes son las dos personas que tengo aquí al lado. Empiezo por orden de edad, el más joven, Alexis Ravelo, Las Palmas de Gran Canaria, 1971. Alexis es un escritor, dice que es autodidacto, pero ha tenido también sus maestros, o ha participado en talleres de escritura tanto con Mario Merlino como con Alfredo Leis Echenique o con el gran Augusto Monterroso. Ha publicado unos cuantos libros, ha creado uno de los personajes, creo que de los dos personajes emblemáticos que hay en la literatura de policíaca o de serie negra canaria, son los que han creado los dos escritores que tengo a mis lados. En el caso de Alexis Ravelo, el personaje se llama Eladio Monroy, un duro ex maquinista de barcos. En el caso del inspector Blasco, también de Las Palmas. Alexis, además de escribir serie negra, también ha escrito una serie ha escrito para televisión, ha escrito para distintos géneros, y acaban de entregarle el prestigioso premio de novela negra Ciudad de Getafe en la edición de este año, que por cierto acaba de llegar de allí, de hacer una campaña, ¿no? Bolos, que llaman los cantantes. A mi derecha, José Luis Correa, Las Palmas de Gran Canaria, 1962, es profesor de didáctica de la lengua en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Comenzó escribiendo relatos, también como Alexis y como el que les habla, y con novelas lleva ya, estábamos hablando de la séptima entrega del comisario, siempre le llamo comisario, al inspector, al detective, Ricardo Blanco. Son ya 7 entregas de novelas y con ellos hablaremos, o me gustaría que nos contaran cómo es la serie negra en Canarias, por qué llegaron a la serie negra y por qué la hacen en este territorio. Yo voy a hacer una pequeña introducción de lo que es la serie negra, o por qué este tipo de literatura toma cuando nace un poco, algunos datos biográficos del género. Hay una convención, digamos, que el género negro nace diferenciado de lo que era la novela enigma, la novela de misterio, la novela en la que había que resolver un caso, como podrían ser las novelas de Conan Doyle, las novelas de Agatha Christie. El género negro como tal, que ya se diferencia de ese género de novela enigma, de resolver un misterio, nace en la Gran Depresión, nace fundamentalmente y se desarrolla y se populariza durante los años de la Gran Depresión, del 29, a partir del 29, con la ley seca, con una sociedad en crisis absoluta, corrupción política, corrupción policial, bandas de gángsters. En ese ambiente, en ese paisaje es el que dibujan autores como Dashiell Hammett, como Raymond Chandler, como Kane, como tantos otros. Esa novela, he dicho eso, que se diferencia de la novela enigma y nace y se populariza durante la crisis, porque se hacen ediciones muy baratas, muchas veces por entregas. Son ediciones de novela, de literatura popular, ediciones muy baratas que se tiran muchas veces con los periódicos. A España llega muy pronto la novela negra, aunque muchos autores se había dicho que no, ciertamente Dashiell Hammett publica El halcón maltés en el 29 y en el 32, creo, en el 31, ya lo tengo aquí, en el 32 en concreto, en el 32 llega a España, que en vez de titularse El halcón maltés, en España se titula El halcón del rey de España, ¿no? En esa época, Cosecha Roja, hay distintos títulos que las traducciones eran muy divertidas, pero en las pelis es todavía muchísimo más que en esta época, con las novelas que se respeta un poco más el título original. En España prácticamente durante la dictadura desaparece, es lógico, porque la novela negra trata de policía
policías corruptos, trata de empresarios corruptos, y eso durante la época de Franco, lógicamente, en España no había. Entonces, no podía haber novela negra en España. Los autores de novela negra en España, además, tienen un cierto, en esa época, tienen como mala conciencia, y de hecho todos utilizan seudónimos. En realidad creo que no es por mala conciencia, sino para evitar la persecución de la policía político-social. Y se cambian los nombres y utilizan nombres americanos que muchas veces eran tan evidentes como Edward Goodman, ¿no? Sobre Eduardo de Guzmán, por ejemplo, o Eddie, que también firmaba, no recuerdo ahora cómo era, pero algo muy parecido. Estos escritores que desarrollan la novela negra en España, prácticamente todos vienen de la novela del oeste. Y alguno de ellos incluso convierte la novela del oeste en un auténtico género pulp, como puede ser Mallorquí con Jíbaro Vargas, ¿no? Esa mezcla de literatura del oeste y literatura policíaca, literatura negra, que se hace en España en estos años, se hace de una manera, insisto, como vergonzante, y son novelas que se tiran por entregas. De a veces un autor escribía novela por semana, ¿no? El caso de González de Ledesma, el caso de Marcelo Fuente Estefanía, que firmaba como Tony Spring, ¿no? O Eddie Torni, que era el que ya he dicho, Eduardo de Guzmán. Bueno, González de Ledesma, como Silver Cain, llega a publicar 300 títulos. Bueno, en los años 70 la novela negra se empieza a reivindicar ya de otra manera. El nombre de la novela negra teóricamente es tan absurdo como que viene de Gallimard, según cuentan los historiadores, porque Gallimard empieza a editar estas novelas con tapa negra, simplemente con la cubierta de color negro y con el nombre Série Noire. Entonces se queda como novela negra. En España, insisto, en los años 70 empieza un tipo de reivindicación de la novela negra como subgénero, a reivindicar tanto a sus autores clásicos como una reinvención. Ahí encontramos sobre todo a gente como Eduardo Mendoza, con la famosa novela de La verdad sobre el caso Savolta, ¿no? Pero bueno, después aparece, lógicamente, Manuel Vázquez Montalbán, que es el que crea el personaje más conocido de todos, Manuel Vázquez, el Pepe Carballo, y a partir de ahí ya empezamos, vemos el personaje de escritores como Juan Madrid o Andreu Martín, que hoy siguen siendo, digamos, los más prestigiosos del género. Me he dejado otros muchos por medio, como podría ser Demasiado para Galvez, de Jorge Martínez Reverte y algunos otros. Llegamos a Canarias. ¿En qué momento se produce esa transformación de escenarios? En España costó entender que la novela negra se podía desarrollar en Barcelona, o se podía desarrollar en Madrid, o se podía desarrollar en Valencia, en el caso de Torrent, de Ferran Torrent. Llega a Canarias. Yo creo que fundamentalmente los dos primeros autores que desarrollan la novela negra como novela negra en Canarias son los que me acompañan. Con un claro precedente que es Carlos Alba, ¿no? Pero no era novela. Era negro, era menos. Y me gustaría entonces preguntarles, empezar preguntándoles qué tiene de nuevo, qué aporta una geografía concreta, esta geografía concreta, la nuestra, la geografía canaria al género. Buenas mayores. Muchas gracias. Pues no, gracias por venir y por invitarnos. Hombre, yo creo que el Canarias, si aceptamos que la novela negra es una novela de crisis y una novela crítica, si ustedes analizan que en todos los parámetros que salen por ahí de paro, de fracaso escolar, ya no entro en corrupciones, ¿no? De paro, de fracaso escolar, de problemas de todo tipo, de miseria, aparecemos siempre los últimos o los primeros, depende de cómo lo mire. Lógicamente, Canarias es un espacio estupendo para criticar y para analizar la realidad social.
La geografía lo que aporta, y eso alguna vez lo hemos hablado, tiene mucho que ver con una forma de ser, con una forma de entender el mundo, ¿no? Que es insular. Y eso lo ves enseguida, los personajes y las historias que transcurren aquí tienen otro tempo. Si ustedes analizan una novela o leen una novela, a lo mejor, pues, como tú decías, hablando de Barcelona o en Madrid, o ya no les digo nada, en Manhattan o en Chicago, tienen un tipo muy distinto al que tenemos nosotros aquí. Aquí hay una manera de filosofar, una manera de pensar, una manera de... Yo siempre cito lo que decía Alonso Quesada, que era el canario se suele encoger de hombros, ¿no? Cuando le pasan las cosas, se encoge de hombros. Es una especie de manera de entender el mundo, ¿no? Entonces, hay una socarronería que es muy nuestra, a veces más o menos dramática, más o menos violenta, pero sí hay una forma de ironizar sobre la realidad. Y la geografía lo que aporta, pues eso, es una realidad que incluso en novela negra se ve determinada porque, bueno, aquí no puedes tener, a la gente no se puede escapar de aquí tan fácilmente, ¿no? Pues siempre tienes que, fíjate que nosotros jugamos mucho con los puertos y los barcos, ¿no? En la literatura nuestra está llena de puerto y barco. También alguien decía que las novelas negras son urbanas y son ciudades portuarias, ¿no? Pero claro, ¿por qué? Porque es más fácil de llegar, o sea, que no te puede llegar un maloso en el avión, matar a alguien y luego marcharse tan campante, ¿no? O sea, es complicado. Entonces siempre, sí, el maloso puede venir en avión, pero el cómplice malo del todo viene en el barco. Porque siempre tenemos que buscar una forma que es más difícil. En la que presento ahora, la que acabo de terminar y que en teoría sale en febrero, va por ahí, ¿no? O sea, es una historia ahí un poco complicada, muy loca, y claro, los puertos tienen un elemento fundamental, porque entonces ya esa geografía ya te marca lo que puede ser la historia alrededor, ¿no? Siempre que aparecen los personajes, siempre tienen una forma de llegar y salir distinta. Y luego, sobre todo, yo creo que la clave es la manera de entender el mundo. Nosotros no tenemos una lengua propia, pero sí tenemos una forma de escribir distinta. Una forma de escribir, yo diría que a caballo, ¿no? Cuando la gente nos lee en la península, es que ustedes son medio venezolanos, ¿no? Ustedes son medio hispanoamericanos, y nos conquistaron 15 días antes, ¿no? O sea, esto era de ida y vuelta, o 15 días después a la vuelta, ¿no? Quiero decir, tiene mucho que ver con esa forma de hablar y expresarnos, ¿no? Y se nos nota enseguida, y el lenguaje es muy nuestro, la forma de hablar es muy nuestra. Yo creo que la geografía y el lenguaje tienen mucho que ver. No, es que además yo creo que lo nuestro se corresponde, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Pepe, o sea que hoy no va a haber bronca, todo va a estar difícil. No, espero que sí. Lo vamos a intentar. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Pepe y además se corresponde. Claro, nosotros pensamos que éramos los únicos, ¿no? Cuando estábamos empezando, somos los únicos que escribimos desde fuera de Madrid o Barcelona y tal. O claro, luego la ignorancia se cura viajando, ¿no? Y en los festivales, pues, hemos encontrado a estupendos escritores vascos, extremeños, gallegos, ¿no? Que también hacen novela negra. Y claro, también cada uno ambienta las historias en su región, ¿no? Y con una lengua y una forma, en el caso de los vascos incluso con una lengua de verdad, porque muchos de ellos escriben primero en euskera y luego traducen, o sacan los dos libros simultáneamente, ¿no? En euskera y en castellano. Están, digamos, escribiendo una novela específica de sus regiones. Sí que ha cambiado algo y es muy interesante, y es que la periferia va ganando al centro, digamos, y además ese mito de que la novela negra tiene que ser esencialmente urbano, un mito que no era verdad ni siquiera en los años 30, ¿no? Porque grandes novelas negras como las de James M. Cain, por ejemplo, siempre se desarrollan, o muchas veces se desarrollan en áreas rurales, ¿no? Claro, Cartero siempre llama dos veces, claro, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, ese mito, digamos, que se va cayendo, ¿no? Son mitos que se le van metiendo al género, pues porque de repente a alguien lo invitan a una mesa redonda como esta y va y lo suelta y los demás se lo tragan y nadie se lo rebate, ¿no? Y entonces se han ido cayendo. En nuestro caso, además,
eso, nosotros no tenemos un euskera, pero sí que es verdad que tenemos una manera de sentir, de ver las cosas diferentes, y creo que todo eso se expresa en el lenguaje, ¿no? Lo que decía Wittgenstein, ¿no? Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo, ¿no? Y nuestra forma peculiar de entender el mundo es la variante del habla del español de Canarias, digamos, que vamos metiendo en nuestra novela. Además, a mí me alucina a Carlos, por ejemplo, que fue el primero al que se lo voy a hacer, ¿no? Cómo introducían los diálogos e incluso en la voz del narrador, ¿no? Modismos y giros del lenguaje que son típicos de aquí y además se entendían universalmente, ¿no? A mí me está llamando mucho la atención como los lectores de Península, que nunca han estado aquí, que nunca han hablado con canarios, o que muy poco, ¿no? Sin embargo decían, contra, es que las novelas de ustedes se utilizan palabras que son solo de allá, pero las entendemos aquí perfectamente, o sea, y eso es una guerra, ¿no? Que tenemos cuando estamos narrando, ¿no? De intentar trasladar todo eso al papel, ¿no? Y aparte, lo que sí es verdad, me gustaría hacer hincapié en lo que decía Pepe, ¿no? Lo de la ciudad portuaria, ¿no? Las islas son continentes sin fronteras, estamos en tierra de nadie, siempre hemos sido el lugar de paso por excelencia y el lugar de quedarse, ¿no? Más de uno vino aquí a hacer la mili y ya terminó de abuelo, ¿no? Y digamos que eso ha sido muy interesante, esa mezcla de gente de todos los lugares del mundo que tenemos aquí, que ha venido, se ha quedado, que ha dejado su pequeño aporte en nuestra cultura, ¿no? De portugueses, británicos, etcétera, ¿no? Pues ha enriquecido mucho nuestra forma de ver el mundo, de sentir, y en algunas cosas estamos incluso más adelantados. Yo siempre me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, que la primera exposición surrealista que se hizo fuera de Francia se hiciera aquí enfrente en Tenerife, ¿no? O que justo aquí, ¿no? La escuela de Luján Pérez ya conociera el manifiesto del realismo mágico de Frank Roth, cuando en España no había oído hablar de él casi nadie, ¿no? Entonces, ese aporte lo tenemos y, vamos, es algo que alguien de fuera no puede aportar. Por un lado hay esa geografía distinta, esa forma de entrar y salir distinta. Los territorios portuarios efectivamente siempre son muy dados a todo tipo de ocultamientos. Sí. Pero la novela negra fundamentalmente lo que trata, ¿no? Casi siempre no es de resolver un enigma, así como la novela anterior, la novela de Agatha Christie, la novela de Conan Doyle, eran novelas en las que se trata de resolver un problema, un asesinato, y se usa la lógica para eso. La novela negra, creo que era Hamlet el que decía que era mejor, uno de sus personajes, miento, que lo que él hacía en Sam Spade era lanzar una barra de hierro sobre una máquina en pleno funcionamiento, saltaban las piezas por los aires, y lo que hacían los anteriores era ir desmontando el reloj, piecita a piecita, ¿no? Él metía una barra, saltaba todo y después miraba a ver lo que había, ¿no? De alguna manera, la novela negra lo que ha hecho siempre es hurgar en lo más feo de la sociedad. En ese sentido, la novela negra normalmente se suele plantear lo negro, digamos, lo que se quiere ocultar. ¿En qué forma ven que ha cambiado eso hoy respecto al 29, o si seguimos jugando en los mismos parámetros? Ahora, de Cielo de Agatha Christie, me estaba acordando de una frase de Raúl Argemí, estupendo autor, ¿no? Decía, Agatha Christie está bien, pero es que no tiene demasiado que ver con la vida, ¿vale? Y nosotros, digamos, uno de los parámetros en los que nos movemos, y creo que nos seguimos moviendo con los autores norteamericanos clásicos, es en ese, ¿no? En que nosotros intentamos ser verosímiles, intentamos contar la vida, digamos. Y en ese sentido, por lo menos lo que seguimos haciendo negro, porque ahora hay una mezcla muy híbrida, hay un híbrido muy raro, ¿no? Que es, hago novelas enigma, pero las disfrazo de novelas negras, ¿no? Por lo cual sigue siendo una novela, pues, confortable, con un final feliz, porque cogen al malo siempre y tal, y estas cosas, ¿no? Y juegan al misterio, además, juegan a esconderte al malo, y al malo lo trincas en la página 3, desde que sale, ¿no? ¿Sabes? Porque lo que no saben estos autores es que siempre hay un lector que es más listo que tú, ¿no? O sea, los escritores no tienen por qué ser gente especialmente inteligente, normalmente los lectores son más inteligentes que los autores.
Y bueno, en ese sentido sí es verdad que lo que es el panorama actual, ¿no?, se ha llenado de autores y autoras así, ¿no?, que están, digamos, haciendo la novela enigma de toda la vida, ¿no?, para entretener, digamos, al burgués, ¿no?, a esa persona que quiere que la ficción no le haga daño, no quiere reflexionar sobre lo que pasa a su alrededor, ¿no? Y luego están los que siguen haciendo novela negra, se siguen mojando, igual están más en editoriales independientes, etcétera, ¿no? ¿Sabes? No salen tanto en página 2, pero siguen haciendo buena literatura, ¿no? Digamos, en lo que ha cambiado es en eso, ¿no? Como la novela enigma sabe que tiene más prestigio crítico la novela negra, ¿no?, la que se moja, la que hace pupitas, ¿no?, digamos que ha aprendido a disfrazarse de novela negra, ¿no?, pero en el fondo las lees y sabes que es novela enigma, ¿no? Se le pone la etiqueta negra a un whisky de garrafa, ¿no?, digamos. Sí. No, y además yo creo que se ha diversificado muchísimo porque, claro, hoy por hoy, lo hemos dicho más de una vez, ¿no?, cualquier aspecto en el que tú quieras reflexionar y que duela, como dice Alexis, ¿no?, que quieras criticar porque no está funcionando, porque no está funcionando, y habríamos hablado a lo mejor con la relación entre el escritor y el periodista, ¿no? Los escritores periodistas tienen un conflicto, ¿no?, porque el periodista no puede llegar más allá. El escritor, con aquello de que es ficción, te da mucho juego para decir lo que realmente piensas y a lo mejor lo que realmente pensamos todos, y a lo mejor simplemente cambiándole el apellido al personaje todo el mundo lo reconoce. Claro, el personaje no lo puede decir, ¿no? Es que ese soy yo, claro. Un corrupto, un vividor, un putero, no vas a decir, ese soy yo, pues te estás revelando. Con lo cual te ahorras una pasta en juzgado. Entonces lo escondes un poco, el periodista no puede hacer eso, claro, el periodista tiene una serie de límites. Y últimamente además los económicos son de los más impotentes, ¿no?, porque detrás tienen una empresa económica y además cada vez es más complicado. Entonces el escritor de novela negra y el periodista de blog, que es el que está haciendo el periodismo fuerte ahora, es el que se puede lanzar a hacer esa crítica. Entonces se ha diversificado porque si te pones a analizar lo que quieras demandar, cualquier situación dolorosa y crítica, te sale negro. Quiero decir, tú quieres hablar de la inmigración, lo de Lampedusa, eso es novela negra pura, ¿no? Lo llames como lo llames, después lo puedes vestir como tú quieras, pero la realidad que denuncias en un caso así es novela negra pura. El maltrato femenino, ¿no?, el maltrato de género, eso tú lo puedes vestir como tú quieras, pero es novela negra. Ya no les cuento la corrupción política, ya no les cuento las mafias del este, del oeste, del norte y del sur, ya no les cuento todo tipo, cualquier aspecto, digamos, de denuncia que tú quieras hacer en la sociedad moderna, que las hay, y que, bueno, que casi todos así, te sale un estilo de novela. Entonces, se ha diversificado mucho. Por otra parte, a mí me parece que es lo que también decían ustedes ahora, ¿no? En este tipo de novela yo creo que lo de menos es el muerto. Al final del muerto te olvidas en la página 30. Normalmente se lo merece. Intenta resolverlo porque, coño, no le vas a dejar al lector el mal trago de que tenga que imaginarlo él, ¿no? Después de 300 páginas, piénsalo tú a ver qué pasó, no tendrás que darle alguna respuesta. Pero realmente el muerto y el crimen se va diluyendo en una serie de reflexiones y una serie de circunstancias que aparecen y que nos ocurren a todos, ¿no? Es decir, el personaje, y el nuestro es nuestros personajes canarios, lo que estábamos hablando, son muy claro, fíjense en los americanos, en los espías se sientan en el vientre de las imágenes, ¿no? Siempre tenemos la idea del tipo en el coche, haciendo guardia con un café recalentado, frío, un sándwich asqueroso, que eso tiene que estar, eso tiene que destrozar el estómago, y aquello es una cosa, el nuestro es el de comer, o sea, de sentarse a un sitio, vamos a reflexionar, pero con la sama al horno y la ensaladita y tal, para comer. A lo mejor dice Alexis, no, ese es el tuyo, que es un detective pico, ¿no? Pero bueno, es una reflexión que uno hace, ¿no? Pero en cualquier caso... Me lo quitaste de la punta. Digo, antes de que me lo cuentes tú, pero sí, es verdad. O sea, ¿Por qué? El nuestro es una reflexión de ese tipo. Entonces, claro, lo de menos es, repito, en que a quién muere, quién mata, claro, tienes que desvelar. Lo demás es lo que está alrededor, la sociedad en la que se crea. ¿Cómo es posible? Yo sé, por ejemplo, una reflexión de... Son circunstancias además que están a la orden del día en los periódicos, ¿no? El otro día, y lo incorporas después en la novela porque te parece tan importante, tan inflamante, ¿no? Hay una anécdota que está salida de la realidad. Un muerto
que no han enterrado porque nadie quiere pagar entierro, de 2 ciudades del sureste nuestro. Y tú lo lees en el periódico, fulanito de tal lleva no sé cuántos días sin enterrarse, porque ninguno de los dos quiere pagar, no voy a decir los pueblos, ¿no? O las ciudades, o las villas, ¿no? Pero ninguno de los dos quiere pagar el entierro. Claro, eso desde el punto de vista moral, entonces es cuando empiezan a salir reflexiones de este tipo que están sucediendo diariamente. El otro que tiene problemas por no sé qué. Entonces la novela nuestra es eso. En un momento determinado, el enigma tienes que resolverlo por respeto al lector, básicamente, pero ya te has dado cuenta que todo lo que está alrededor es lo más importante. Las reflexiones que haces, la denuncia que haces, la crítica, las cuestiones que los personajes se replantean en un momento determinado. Sí, y oye, una cosa que se me olvidó antes, ¿no? Cuando hablamos de especificidad de género en Canarias, y creo que también tiene que ver con esto, algo muy importante es que, fíjate que siempre terminamos hablando de los delitos de cuello blanco, ¿no? Sí. Creo que es el gran tema en Canarias, ¿no? Lo tenemos ahí. O sea, los primeros que tuvieron un FAICAN fuimos nosotros, ¿no? Y entonces eso sí que nos hace muy específico con respecto a afuera. Afuera los autores pueden montar tramas, claro, pueden montar tramas en torno a bandas organizadas, y da igual que las bandas organizadas blanquean dinero. Sí, es cierto que en ese sentido es una literatura, la literatura de género negro que se hace en Canarias, no se ha acercado tanto a la literatura pulp, a la literatura violenta, más de género violento, que también es una de las variantes del género negro, ¿no? Pero vamos, el género negro, un poco por intentar eso, lo que hablábamos de los orígenes y de los intentos de dignificación, que en algún momento se intentaron buscar pues quiénes son los padres del género para demostrar que era un género respetable, ¿no? Y se ponía pues desde Edgar Allan Poe con Cuervo, ¿no? Ahí es donde iba yo a llegar. Para mí si hay un pulp realmente poderoso está en el Antiguo Testamento. O sea, yo creo que Kane ha escrito páginas tan violentas y con tanta sangre y tanta víscera como hay en el Antiguo Testamento o en algunas de las vidas de los santos, ¿no? Si seguimos con los mártires. Espera, y de la novela Enigma también, ¿no? Porque cuando Caín mata a Abel, ¿no? Viene Dios y dice, ¿dónde está tu hermano? Esa es la primera investigación que hay. Empezamos en la novela policíaca, empieza en ese momento. Ya si nos ponemos... Hay otro de los elementos clásicos o típicos de la novela negra, y a ver qué opinan ellos, creo, ha sido también la relación entre lo que la prensa puede contar y lo que la prensa no puede contar, ¿no? Digamos que en la época, ya en el 29, ya hay más de un autor de novela negra que se plantea la independencia de la prensa y qué es lo que cuenta la prensa. Digamos, la literatura yo creo que es el único, bueno, es una de las actividades sociales, o creo que la única de las actividades sociales donde mentir está bien visto. La literatura se basa en la mentira, se basa en mentir, se basa en construir una historia falsa, eso es mentir, ¿no? El periodismo no puede mentir, o al menos no debería mentir, ¿no? ¿En qué juego, o de qué manera la realidad, la información diaria influye en la creación de esos modelos? Que me estaba acordando de Horace McCoy, ¿no? Me la iba a traer, lo que pasa es que me la dejé atrás, ¿no? Una novela se llama Los sudarios no tienen bolsillos, ¿no? Entonces, ahora hablamos mucho de que los grandes juntadores, las grandes empresas, no permiten que los periodistas hagan su trabajo, y es verdad, ¿no? Cuando un periodista va a contar la verdad, se presenta el millonete ahí con un cheque, hace un contrato de publicidad y al periódico nos nombra, lo que hay. Eso es evidente. Y claro, y decimos, no, esto es un mal de la posmodernidad y tal, y una leche. Horace McCoy en 1934 escribe una novela que se llama Los sudarios no tienen bolsillos, ¿no? Que trata sobre un periodista que se va de su periódico, intenta montar un periódico independiente porque textualmente, esto sí lo recuerdo, porque yo soy muy de acordarme de las palabrotas, dice, no, claro, ahora todo está lleno de pequeños William Randolph Hearst y pequeños Pulitzer que se dedican a tapar los tapujos de los ricos.
Y el periodismo es llamar hijo de puta al hijo de puta, ¿no? Decía, ¿no? Entonces este hombre se va, intenta montar su periódico y ve que no va a poder tampoco, ¿no? Lo empiezan a asfixiar económicamente y tal, ¿no? Entonces es un tema que ha estado siempre ahí, es verdad lo que decía antes Pepe, ¿no? Igual los novelistas somos los que tenemos la oportunidad de contar lo que el periodista no va a poder contar. De hecho, yo les confieso, muchos de mis argumentos salen de charlas de café con periodistas, que te dicen lo que ellos no pueden publicar, ¿no? Y así surgen muchos y lo que está entre líneas, ¿no? Porque claro. a mí me pasa, y lo he dicho más de una vez, que yo suelo escribir en terrazas, ¿no? Después de comer, por aquello del vicio malsano del puro. Necesito una terraza para después de comer, fumarme un purito y escribir. Pero mientras como, que no fumo ni escribo, mientras como leo. Entonces yo leo el periódico mientras como y leo entre líneas y no hay nada que más incluso me ayuda a, cuando estoy liado con una novela, siempre hay alguna noticia que me lo resuelve, porque empiezas a leer, ustedes saben que leer un periódico hoy en día, ver un telediario es indignarte, o sea, cabrearte desde el primer momento hasta el final. Y si no lo haces es porque no sé qué estás leyendo, ¿no? Porque todo es tan desastroso, todo es, pero ¿cómo puede pasar? Entonces empiezas a ver una cosa, te encabronas, con perdón, te terminas encabronando y al final sí, yo creo que sí, te dejas influir por ese tipo de noticias, no en el caso de charlas con periodistas, sino en lo que tú entiendes que está debajo, detrás de la noticia. en lo que tú dices, aquí alguien se mordió la lengua para no decir esto, pero aquí detrás de esto hay una cosa evidente, entonces por ahí te van dando juego. Y en lo que decíamos antes, ¿no? Lo que yo comentaba antes, que claro, hoy entonces el periodismo, que está muy viciado de una dependencia del poder económico, porque todos los periódicos tienen detrás una empresa y si no tienen empresas tienen anunciantes que son los que pagan la mayoría del periódico. Quizás ahora el fenómeno del blog, el fenómeno de las nuevas tecnologías es el que está destapando un montón de cosas, ¿no? Los blogueros... No, pero perdona, y el que las están cubriendo también, porque los blogueros también, igual que los blogueros, el fenómeno blog nace como el del periodismo, el periodista independiente que quiere tener una tribuna propia para escribir efectivamente lo que su periódico no le va a comprar o lo que le va a prohibir escribir, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el capital es muy inteligente, ¿no? El capital, en cuanto ve que algo le molesta, lo absorbe, ¿no? Lo imita y lo absorbe. Y lo compra, ¿no? ¿Se acuerdan de la invasión de los ultracuerpos, ¿no? El capital, en cuanto ve un enemigo poderoso, le pone una baila al lado, ¿no? Para que le crezca a otro y se lo chupe, ¿no? Entonces, el fenómeno blogger ahora mismo ha creado tanto ruido en el canal, y además hay tantos trabajadores en redes sociales que están a sueldo de esas empresas, claro, eso sí, claro, que podrían ser descubiertas por el capital, ¿vale? Por los periodistas independientes, que al final se va a introducir, o sea, ya el blog ya se nos queda viejo también, se ha introducido mucho ruido en el canal, es que es una lucha muy sutil, ¿no? pero tenemos un problema. Pero algo nos tiene que quedar, quiero decir, Sí, ahora mismo hay que inventar, por eso, siempre nos queda la literatura. El periodismo creo que también es una vía, la vía digital, los periódicos digitales, creo que son una de las vías que tiene hoy el periodismo, que quiere contar la verdad, que quiere contar lo que alguien no quiere que cuentes. Eso es una de las esencias del periodismo. Ocurre igual, ¿no? Pero, todos los lobbies se montan un periódico digital. Sí, pero digo, pero que hay periódicos, dado que hay periódicos digitales hoy que les cuesta muy poco, una herramienta, no es una rotativa, hay periódicos digitales en los que creo que sí hay una credibilidad, que tienen credibilidad y que efectivamente yo ahí coincido con Pepe Correa, que es un poco la única vía que hoy tiene el periodismo real, ¿no? El periodismo estándar, el periodismo conocido hasta hoy de los grandes medios, es un periodismo que está secuestrado por los financieros y está secuestrado por los publicistas, porque nos ponen la publicidad. Eso me parece que no es nuevo para nadie. Bueno, no sé si vamos ya acabando. Pues, yo quería una cosa que salió antes. Sí. Que salió antes. Los voy a cambiar un poco de tercio porque ya hemos hablado de esta parte del lenguaje, de la lengua, ¿no? Porque tú hablabas de cómo Carlos utilizaba lo que... Aquí nosotros tenemos encima
con el tema este de hablar de la lengua, de que nos reconozcan o de que se nos reconozca el narrador y los personajes. No pueden hablar de otra forma, uno no utiliza los dialectalismos, los canalismos, los giros no los utiliza para que te pongan una calle. Yo hablar hablo godo, pero escribir no. Escribir no se nota, no es una ventaja que tiene la escritura. Tenemos un infiltrado. Además, la novela es, si le digo le engaño, que eso es muy nuestro. Sí, O sea, sí. en cualquier caso, donde voy, no es que sea solo canario, pero sí es muy, se usa mucho. Entonces, es verdad, el problema no, la realidad del lenguaje que define muy bien la literatura, ya negra, roja o azul. La literatura está marcada por el lenguaje. Nuestros personajes no pueden hablar de otra manera. Entonces, en primer lugar, porque hemos decidido, y eso ya nadie tiene ningún tipo de reparo, eso es una de nuestras primeras victorias, creo, de todos, y de nuestros primeros motivos de orgullo, ya hemos desterrado el cierto complejo de si yo pongo mi novela que transcurra en Canarias, uy, va a quedar raro, va a parecer provinciano, la gente va a decir, oye, este tío de dónde salió, ¿no? Y si encima habla canario. Y si encima habla canario, ¿de dónde sale? No. Gracias a Dios ese tema ya se nos quedó atrás hace tiempo. Y es una victoria que hemos logrado entre todos, porque entre todos nos hemos dado cuenta que al final Canarias es un territorio literario tan espléndido, tan magnífico y tan rico como cualquier otro. Y de hecho la prueba está en que hay un montón de escritores escribiendo en Canarias, desde Canarias y con una, Y para el mundo. Y para todo el mundo, claro. Muy bien. Entonces, esa parte está por un lado, ¿no? Que nuestros personajes no pueden hablar de otra manera. Pero lo que sí es cierto es que después tienes que estar, claro, porque hay un elemento de contrapesa, ¿no? De balanza, tienes que estar siempre basculando, porque como te pases un poco terminas en clave de ja. Sí. Y eso es lo peor que nos puede pasar, quiero decir, que a uno le digan, no, es que estuve leyendo tu novela y me pareció la Jonah, digo, pues ya me mataste. Entonces tienes que estar constantemente evitando, es un riesgo, es más difícil de lo que parece. Es que ese es un problema que tuvo la literatura canaria durante muchísimo tiempo, o sea, te ibas al costumbrismo. Claro. Y entonces es mucho más arriesgado eso. A mí me parece tremendamente complicado, tienes que estar midiendo siempre, porque claro, el personaje habla así porque no puede hablar de otra manera. Y depende de las edades, del estrato social, de lo que sea. La voz del narrador habla porque soy yo y hablo como hablo. Pero claro, el problema es como tú te pases con este tema, como desde un momento determinado te dé por soltar 3 refranes seguidos, es en clave de ja. Y tienes que controlar un montón eso porque intentas evitar llegar al otro lado del precipicio, ¿no? Una cosa es ofrecerle una galleta a un tío y otra ofrecerle un mochazo muerto cochino al tronco lo digo. Hay que pasarse. Sí, pero yo creo que además del lenguaje, y es cierto que el lenguaje, la literatura del lenguaje, dentro del lenguaje no solo el significado y un vocabulario especial, yo creo que también hay un ritmo. Sí. Esa pachorra y esa ironía. El otro día lo estaba hablando con un compañero que es fotógrafo, ¿no? Leandro, ¿no? Y hablamos de que lo que caracteriza la literatura canaria de verdad es un cierto sentido del humor, una cierta ironía, una cierta socarronería que no la tienen otros, ¿no? Y hablábamos en concreto de Galdós, ¿no? Que claro, siempre la típica leyenda sobre Galdós, no, llegó allí, se sacudió el polvo de los zapatos, nunca escribió sobre Canarias, toda esa chorrada. Sin embargo, a Galdós se le ve como canario específicamente por ese toque irónico y ese toque socarrón que tiene constantemente. Recuerda en Misericordia, ¿no? La niña aquella que le daban rabietas, ¿no? Y ya estaba la niña bailando el zapateado, ¿no? Ahí es donde sale el Galdós canario. Y creo que esa socarronería sin ironía, por serio que sea el tema que estemos tratando, y si es serio más, no nos la podemos quitar, ¿no? Y esa, llamémosle pachorra, ¿no? No es aplatanamiento, es pachorra, ¿sabes? Espérate que ahí voy, ¿no? Sí, no, un elemento de... ¿Por qué hace tanta prisa? Claro, además, a Galdós le ocurrió lo que le ocurre a la gente que se va para afuera, que vive fuera y que entonces allá te consideran canario. Cuando vienes para acá te consideran peninsular porque te va el acento para algún lado. Entonces, al final resulta que estás 4 años fuera, vuelves y ya no eres de tierra de nadie. Entonces, todos te critican por todos lados. Y en el caso del nuestro, sí, yo creo que fíjense, en la novela negra, los planteamientos ante el horror o ante el dolor o ante la injusticia, ante todo esto, tienes muchas formas de revelarte. Y la nuestra es mucho de humor. La nuestra es mucho de... No llegamos a Tarantino, que es el arranque de cargarse a todo lo que se mueva,
nosotros tenemos nosotros somos más ¿Qué? Woody Allen. Me acabo de acordar de esa anécdota, cómo reaccionamos los canarios ante las desgracias, ¿no? ¿Se acuerdan del huracán Delta, no? Aquella cosa terrible que convirtió al Dios de Dios en un muñón, ¿no? Y tal, ¿no? Todavía estaba el vendaval y empezó a correr por ahí un SMS que decía Operación Delta fracasada, Tenerife sigue en pie. Somos así, ¿no? Sí, entramos mucho con Claro. con ese juego del sentido del humor, de la socarronería y del tiempo. Y lo que tú decías, la melodía. Yo creo que la literatura es melodía. Y de hecho, creo que nos pasa a todos. Uno no entiende muy bien su propia novela hasta que no la lee en alto. Yo necesito leerla en alto a ver cómo suena, ¿no? Y ahí es donde empiezas a descubrir un montón de cosas que no te gustan. Esto no me suena bien. Y empiezas a cortar y a trabajar. ¿Y por qué? Pues porque tiene un tempo, una melodía. Y tiene mucho que ver con esa lentitud, con esa pachorra, con esa reflexión, con esa socarronería, que es inviable a lo mejor en una novela de un escritor de urbe grande, ¿no? Aquello es todo absolutamente disparatado. Nosotros nos disparatamos al final un poquito y tal, pero el resto de la novela tiene su tiempo. Hay una característica, creo también, entre la nueva novela, los narradores jóvenes, los narradores actuales de la literatura hecha en Canarias, con la literatura anterior, y en los dos casos creo que se cumple, no sé si les parece lo mismo. Prácticamente en casi toda la novela canaria nadie come. Nunca se come. Sí, sí, Los personajes no comen, ni almuerzan, ni desayunan. Ahora comemos demasiado. Y ahora es eso. ¿Por qué eso? ¿Por qué ha podido ocurrir? Les pregunto. ¿Por qué estamos todo el día comiendo? No, al revés, ¿por qué antes no se comía? Ningún personaje de las novelas canarias Porque era comía. perder el tiempo. No, pero ha pasado en general. Bueno, también es verdad que en la literatura española no pasaba, porque la literatura española comían generalmente, ¿no? Hombre, hay una Claro. parte de la literatura Claro, claro. española que es justo el no comer. Sí, La sí, sí, picaresca, claro. toda la picaresca, Sí, claro, claro. La novela picaresca está basada Claro, pero en no comer. gira todo en torno a la comida, ¿no? Exacto, pero gira en torno a la comida. Claro. Sin embargo, la literatura canaria Sí, es una pero sorpresa. mira, el otro día oí a Marcadis, ¿no? Que comentaba aquello que ya comentó en aquella ocasión que lo escuchamos nosotros, aquello de la novela negra mediterránea, ¿no? Que se diferenciaba mucho, pues él decía, pues, Montalbano, Jarito, el personaje de Yamina Jadra, no me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo, ¿sabes? Job, ¿no? El comisario Job, y digo, todos comen de mierda, ¿no? Dice, y las novelas... Claro, y Carballo, claro, lo decía, claro, pues el referente era Carballo, ¿no? Y decía, claro, y las novelas norteamericanas y las suecas comen basura nada más todo el día, pizza, hamburguesa y tal, ¿no? O tal, ¿no? Son horribles. Hay una anécdota muy buena, me gusta hacer una comparación creo que muy ejemplarizante sobre esto con dos autores que desarrollan una novela en las islas. Ninguno de los dos son isleños. Manuel Vázquez Montalbán, en el caso del Buque Fantasma, una novelita corta que se desarrolla entre Tenerife, entre el puerto de la Cruz y Lanzarote, y en el caso de Puerto de Luz de David Serafín. David Serafín es un seudónimo de Jean Michel, un galés, catedrático en Gales, que venía muchos veranos a las islas y veraneaba. Sí, vive en Madrid, y es un personaje que también escribió una novela que se llamaba Puerto de Luz, que se desarrolla en Las Palmas. En Puerto de Luz, la mayor sofisticación culinaria que aparece son aguacates con gambas. Vázquez Montalbán, Pepe Carballo se permite comer un suquete vieja, se permite comer una cantidad de comidas realmente interesantes, ¿no? Pero es que esos aguacates con gambas y un fricado de pollo, Claro, es que como comida canaria de Telde, como que no me sonaba mucho. Que fíjate tú que lo de la comida, y a mí me parece muy interesante que lo comentes, porque parece una frivolería y en realidad lo es, ¿no? Puede ser una frivolería, pero también... No ya por el aspecto culinario, sino porque tiene un sustrato estético, ético importante, ¿no? La comida es la relación, es algo completamente erótico, ¿vale? La comida, la gastronomía y el erotismo
son dos invenciones totalmente culturales que responden a necesidades, digamos, biológicas, ¿no? Que son los conocimientos, claro. Decía Pepe Carballo que eran los dos conocimientos absolutamente inocentes. Claro. Con todo el resto de los conocimientos se podían hacer maldades. Claro, y tiene que ver también con el cuerpo, ¿no? Es verdad, claro, todos hemos leído novelas en las que los personajes no solo no comen, es que no van al baño, casi no duermen. Es una cosa, ¿sabes? Casi no tienen necesidades físicas, ¿no? Y eso hace que estén totalmente alejados del lector. Esos personajes por esas novelas, a mí, se me suelen caer. Claro, porque en el fondo si tú quieres hacer una novela vertiginosa donde pasa de todo, el personaje te cargas toda la parte, digamos, intermedia, ¿no? Entonces te evitas todas estas cosas. Claro, es mentira, porque la reflexión del tipo cuando se está afeitando, ¿no? O la reflexión de cuando, lo que sea, cuando se levanta, hay un montón de elementos ahí que hay que contarlos, porque forman parte, como decíamos antes, es la parte interesante, la parte de la reflexión, de la crítica, del análisis que el personaje hace y tú haces también con él, ¿no? En la gastronomía es evidente, lo comentábamos antes, ¿no? En los mediterráneos, es que está claro, o sea, es una cultura completamente diferente. Además hay un componente social, es un componente que bueno, ese componente social se nos ha ido a hacer puñetas con perdón. Ahora todo el mundo come con el móvil, entonces tú estás comiendo con alguien y el tío está mandando mensajes, ni social ni nada, ¿no? Ya se acabó toda la capacidad, pero realmente el componente, nos vamos a ver para comer. O sea, vamos a quedar, sí, vamos a comer, o vamos a tomar unas tapas, o vamos a tomar una caña. O sea, es la relación. Parece que no podemos quedar, nadie queda a sentarse y mirarse y hablar, no, quedamos en un bar, en una terraza. Y en creación del personaje, ¿no? Sabiendo lo que como un personaje sabes cómo es su temperamento, ¿no? Y cómo se actúa ante la vida, ¿no? Y una cosa con respecto a los mediterráneos, si los mediterráneos están muy bien, pero los atlánticos comemos mejor. Mejor, hombre, ¿cómo te lo diría? Bueno, si les parece... Si alguien quiere preguntar, hacer alguna pregunta, encantado si la sabemos responder. A ver si hay alguna pregunta interesante, alguien que quiera saber algo o expresarse. Claro, empezamos a hablar de comida, está todo el mundo muerto de hambre, que acaben ya que nos vamos a cenar. Bueno, pues si no hay... Sí. A ver, adelante. Vamos a ver, ustedes hablan... Habla. Sí, ustedes hablan de que la novela... No, el micro. Gracias, El Kenia. micro no funciona bien. Buenas noches. Ustedes hablan de que la novela negra es vehicular, en el sentido de que pueden reivindicar una realidad social. Y antes, creo que el periodista, escritor del centro, comentaba que en la novela negra el escritor lo que hace es mentir. No, mire, no sé si lo dice en plan cachondo. Yo creo que en la novela negra perfectamente el escritor puede dar la cara, porque realmente está contando una historia, está narrando una invención, y por la cual deje de usted al lector, que es suficientemente inteligente, ¿verdad? Y como ideas que son tantas las que puede haber, es decir, desde la desaparición de Puerto Franco a convertir en Canarias a tierra de nadie, en muchos aspectos, y no me quiero alargar. Yo que me gusta muchísimo el género negro en general, todavía estoy esperando que un escritor, igual alguno de ustedes se pelea a ver quién es el primero, empiece a matar a políticos, a presidentes de gobiernos autónomos. Se lo estoy diciendo muy en serio, a consejeros, en fin, a toda esta fauna, ¿no? Es tan rica la variedad, porque en una situación de crisis, la lectura posiblemente es uno de los voces que quedan para eso que se llama el alma, ¿no? Entonces yo creo y además Canarias como zona estratégica, porque una historia no tiene por qué desarrollarse en Canarias, pero Canarias como zona geoestratégica es perfecta para que una parte de esa novela negra se pueda desarrollar. Y yo lo que reivindico humildemente como lector es que la novela negra sea un instrumento, ¿verdad?, de reivindicación de una sociedad en la que nos hemos visto abocados todos, los que se llamaba clase media, incluso cierta parte de la clase acomodada,
y donde estamos todos asfixiados. Antes ponían el ejemplo de la prensa. A mí me consta que la prensa, en función de lo que publiques, cómo lo digas, quién lo dice y lo que yo ponga sobre la mesa, ¿va a salir eso o no va a salir? Eso está clarísimo. Muchas gracias. Claro, me parece muy acertado lo que comenta, ¿no? Lo que ocurre, por ejemplo, mi trabajo gira, y además antes de esta crisis, ¿no? Porque ya esta crisis, vamos a ver, nos la estábamos oliendo, ¿no? Quien leía a ciertos economistas ya sabía que esto iba a pasar porque tiene que pasar. Es cíclico dentro del capitalismo. Ahora nos duele mucho porque ha pillado a la clase media y la clase media se ha empobrecido y tal igual. Estaba cantado. El crecimiento infinito no es posible, ¿no? Mi trabajo, por lo menos, mi primera novela negra se publica en el 2006, fue escrita en 2005, y siempre ha girado en torno a los delitos de las clases más privilegiadas, sobre todo la comercial, ¿no? Creo que ese es mi trabajo, ¿no? Denunciar aquello que uno ve, ¿no? Perdón. ¿Qué ocurre? Que yo en mis novelas no me voy a dedicar a matar a los privilegiados, pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque en cuanto me... No, claro. No, aparte de eso, es que cuando alguien muere no te apena. Somos unos judíos cristianos, fariseos, y cuando alguien muere no te apena. En mis novelas los malos son los privilegiados. ¿Vale? Hay muchos criminales de baja estofa, pero siempre están relacionados con los crímenes de arriba, y los crímenes de arriba siempre son peores porque responden, y de eso creo que no hemos hablado. Yo creo que la novela negra habla del mal con mayúsculas, y el mal con mayúsculas para un ateo como yo no es algo que se acerque al infierno. El mal con mayúsculas es la violencia, en todas sus formas, ¿no? Está la violencia física, la verbal. Podríamos ponernos a insultarnos aquí y estaríamos ejerciendo el mal, para mí, ¿no? Cada uno tiene su fe, pero la peor de las violencias, que además es la fuente de todas las demás, es la violencia estructural, ¿no? Y esa es la que se ejerce de arriba hacia abajo y luego se ejerce también en horizontal, ¿no? Desde el género, desde la explotación laboral, etcétera, 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 ¿no? Entonces, claro, si yo cuando quiero redimir a alguien, en mis novelas lo que hago es matarlo, ¿no? Entonces, en mis novelas normalmente muere buena gente, más o menos, ¿no? ¿Sabes? En todo caso, hombre, están muy bien estas bromas que nos marca Marcari, ¿no? Por la redundancia, ¿no? De empezar las novelas asesinando a banqueros, asesinando a políticos y tal cual, pero bueno, Torres sí, justicia, ¿no? Sí. Bueno, yo no sé si... Bueno, yo simplemente, sí, lo que decías que lo de la mentira. Sí, la literatura es mentira. Partimos de ese hecho, es una invención, y una invención es una mentira. ¿Qué tiene que ver esa mentira con la realidad? Pues hombre, eso es lo que yo trataba de decir. Creo que a veces mediante esa mentira estás contando mejor la realidad que tratando de contar la realidad desde el oficio de periodista. Es una impresión mía, ¿no? Digo que la literatura es una gran mentira, siempre en cuanto que es una construcción ficticia, es una construcción que muchas veces se puede basar en hechos reales, pero tú cambias los nombres, cambias la geografía, es decir, mientes para poder construir una historia. Por otro lado está el compromiso político. Yo no creo en él. Yo como ciudadano sí tengo compromisos políticos. Yo como ciudadano soy un ciudadano comprometido con una ideología determinada, de izquierdas, comprometido con una idea de la justicia social, pero como escritor mi compromiso es poner bien la coma, usar bien el adjetivo, poner el gerundio en su sitio y que esa obra sí pueda, la obra que yo haya escrito, sí pueda hacer pensar al lector y que le entren ganas de transformar lo que está leyendo. Pero creo que como escritor mi compromiso es ese. Que después la obra tiene una trascendencia política e ideológica, maravillosa, eso sería lo que yo quisiera, pero primero mi compromiso como escritor es la propia literatura. Me van a permitir que les traslade una reflexión que escuché el otro día,
porque además yo, claro, siempre he sido de los que, claro, y ahora sobre todo, pues, como marcan y lo hacen, digo, coño, pues a lo mejor lo que nos toca es hablar de la crisis. Pero el otro día, en una mesa en Península, escuché a una escritora muy interesante, Marta Sanz, que lanzaba, claro, le decían eso, ¿ustedes creen que los de la novela negra tenemos que escribir sobre la crisis, ¿no? Y esta escritora, que además tiene un discurso muy de izquierda, muy consistente además, ¿no? Muy coherente y muy comprometido, lanzaba la siguiente reflexión y dice, no, porque necesito tomar distancia, ¿no? Cuando uno habla de un fenómeno que tiene tan cercano, se convierte en un autor maniqueo necesariamente, ¿no? Entonces decía, claro, mi compromiso político le hace daño a la posible posteridad que pueda tener mi literatura, ¿no? ¿Sabes? Y claro, yo no sé si ella tiene razón o no tiene razón, pero yo todavía lo estoy pensando y les traslado esa reflexión para que la piensen ustedes, ¿no? Hasta qué punto nos vamos a cargar la obra literaria, lo que puede haber de literatura en una novela, ¿vale? Por adoptar un compromiso político excesivamente apegado a la realidad inmediata. Yo les voy a leer unas líneas, un fragmento porque creo que tiene mucho que ver con esto. Yo estaba escribiendo, había arrancado una próxima novela cuando estalló un caso que hoy todavía está en la prensa. Cuando estalló ese caso, pues me paré. Dije, la novela que yo estaba escribiendo empezaba diciendo, arranca con un diálogo. Mi padre era un delincuente. Política, Lauri, política. Laura San Diego, Lauri para el comisario Metelio Paró, se había hecho esa pregunta miles de veces en las últimas semanas, desde que regresó de Georgetown para cuidar a su madre y empezó a leer la prensa local. Terio, ¿tú eres policía? Laura, cuando se lleva en política tantos años como tu padre, supongo que sí, que alguna vez tendría que hacer algún enjuague, digamos, poco decoroso. Lo que dice la prensa no son enjuagues, la prensa dice lo que le mandan que diga, lo que dice el sumario, lo que les han filtrado del sumario. ¿Tú qué crees? Laura clavó sus ojos en los de Metelio Paró. ¿Era un delincuente? El comisario calló. También él se había hecho la misma pregunta más de una vez y hacía mucho tiempo, formulada de otra forma, claro. ¿Mi antiguo amigo Polo San Diego es un chorizo? El camarero rompió el incómodo silencio. Laura pidió un té y el comisario un leche y leche. Paró no iba a aceptar delante de Laura que sí, que hacía tiempo que él también pensaba que su padre era un chorizo. ¿Cuánto se había enriquecido Polo San Diego a costa de la política? No lo sabía ni era el momento de hablarlo con su hija. Acababan de enterrarlo en el cementerio de Vegueta, acompañados por lo más notable de la sociedad isleña. Empresarios, jueces, periodistas de todo tipo y pelaje, abogados, políticos amigos, enemigos y adversarios. A juicio de Paró, muchos de los que le habían acompañado hasta la tumba dormirían a partir de ahora mucho más tranquilos. Al menos eso creían. Ahí me tuve que parar, mejor dicho, no ahí. Cuando llevaba ya unos 50 o 60 folios, resulta que está ya el caso Bárcenas. Y dije, ¿dónde voy yo? ¿Dónde voy yo con esto si la realidad es mucho más interesante que lo que yo me había imaginado? Habrá que dejarlo pasar un cierto tiempo para ver si puede tener historia o no. Pues si hay alguna otra pregunta, pues nada, pues muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias a José Luis Correa, a Alexis Ravelo y a Carlos Álvarez por haber venido hoy a hablar de la novela negra. Y recuerdo que mañana Juan Carlos Álvarez presenta La pluma del arcángel en el ámbito cultural del Corte Inglés, que hay que echar un cabo a los autores. Muchas gracias. Esperen que voy a presumir de mi antiguo ejemplar. Esta fue la primera edición. Gracias por venir. Buenas tardes.